es decir, esto. El uno se separa en fracciones, no solamente como seres humanos, sino como todo. Todo son fracciones de la vida una. ¿Vale? La segunda parte es que estas fracciones se vuelven a unir y a esto le denominamos el sendero de retorno o sendero evolutivo. Es la inhalación. Si esto era la exhalación, esto era la inhalación de la respiración divina. ¿Vale? ¿Por qué he dibujado el cuerpo físico, el cuerpo astral en esta parte? Porque son entidades involutivas. Nuestro cuerpo físico es una entidad, una vida, con una conciencia propia. Conciencia propia que su tendencia lógica y natural es dirigirse hacia la materia. No solamente todo el cuerpo físico es una entidad, sino todas las células, todos los órganos, todos los átomos de nuestro cuerpo físico están construidos lo que se llama esencia elemental monádica, que su línea evolutiva es hacia la materia. Desde nuestro punto de vista es el sendero del mal. Pero es desde nuestro punto de vista, porque nosotros estamos aquí. Pero su tendencia evolutiva es hacia la evolución, hacia la materia. Y esto se realiza también en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Y ahí tenemos un conflicto entre nuestro yo, que su tendencia debería ser, y la tendencia, la conciencia de nuestros cuerpos, que su tendencia es hacia la materia. Mediante esta identificación, ellos, nuestros cuerpos, nuestra personalidad, nos arrastra hacia abajo. Y a medida que nosotros transferimos la conciencia del intelecto a la intuición, nosotros invertimos el proceso. Es decir, la tendencia del cuerpo físico, los gunas, el tamas, la inercia, que tiende hacia abajo, nosotros lo forzamos a ir hacia arriba. Nosotros realizamos primero un primer cambio. Forzamos al cuerpo físico a ir hacia el cuerpo astral. Es decir, obligamos a nuestro cuerpo físico a cumplir nuestros deseos. Pero entonces, ¿cuál es el regente? El que manda, el cuerpo astral, la entidad astral. Porque todo esto son vidas en el sendero involutivo. ¿Cuál es, pues, este segundo propósito al que me he referido? Del Cristo, nosotros, identificándolos en la materia, invertir la tendencia, su propia tendencia evolutiva, y llevarlas hacia el sendero evolutivo. Esto se le denomina el misterio del Cristo Redentor. Nosotros, utilizando materia de estos tres niveles, dirigida hacia abajo, mediante nuestra conciencia espiritual, la elevamos hacia arriba. Si esto es lo que se denomina la mater, la materia, la madre virgen, dirigirla hacia los cielos, en el plano, este es el reino de los cielos, es la asunción de la Virgen María a los cielos. Algo un poco distinto de lo que se me han enseñado, ¿no? Este es el segundo objetivo. Precisamente porque el hijo pródigo vuelve a la casa del padre con el trabajo realizado, el padre lo abraza porque viene con los deberes hechos. Y el hermano que no se ha sumergido son nuestros hermanos los ángeles. Aquellos que no se han identificado, por lo tanto, psicológicamente, es decir, subjetivamente, no se han sumergido como nosotros, que somos los ángeles caídos. ¿Vale?
Estamos aquí, en la conciencia del intelecto. ¿Cómo conseguimos plenamente la conciencia del intelecto para pasar a la conciencia de la intuición? Mediante la desidentificación del yo con la personalidad. ¿Cómo se realiza? Mediante la atención plena. La atención plena es la actitud del observador. Esta actitud, ¿vale? Cuando nosotros observamos el cuerpo físico como algo distinto de nosotros, es decir, nos desidentificamos, estamos atentos, vemos, como dice Bhagavad Gita, que son las fuerzas de la naturaleza las que actúan, no el yo. El yo dirige. Y esto se aplica también al cuerpo emocional. En cuanto estamos, y esto lo dicen todos los psicólogos, en cuanto estamos atentos a las emociones, automáticamente dejamos de enviar energía a esas emociones y se obtiene la perfecta serenidad. ¿Qué es la serenidad? El control por parte del observador, del Cristo en encarnación, nosotros, el yo, del plano emocional. Cuando a medida que avanzamos en la evolución conseguimos desidentificarnos de los pensamientos, el occidente del mundo observa las emociones, observa los pensamientos. Automáticamente, ¿de dónde toman su energía? De nosotros, del yo. Cuando nosotros nos desidentificamos, la mente se calma. Son los 3 discípulos que se postraron ante el Cristo transfigurado. Y el Padre en los cielos le dice: tú eres mi Hijo muy amado. ¿Por qué? El yo, el Hijo muy amado, y los 3 discípulos postrados ante la presencia del Cristo místico, del ser interno, de nosotros, del yo. El yo que ya no se ha identificado con la personalidad y que es el regente, el observador, el director, que dirige la vida de la personalidad desde el trono entre las cejas, dentro del centro ajna. ¿Cuál es el proceso evolutivo? Cuando se ha conseguido la serena expectación y el yo ya no se identifica con la personalidad, es el profundo silencio en el corazón al que se refería Vicente Beltrán, que se conseguía mediante la serena expectación. ¿Vais comprendiendo lo que es la serena expectación? Entonces realiza lo que tiene que hacer: volver a casa del Padre, retornar al paraíso, entrar en los reinos de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos sería este camino. Hay que atravesar un sendero muy estrecho. Perdón. Tan estrecho como el filo de una navaja, nos dice la filosofía oriental. O tan pequeño como el ojo de una aguja, que un camello no puede entrar, que un rico no puede penetrar en el reino de los cielos. ¿Quién es un rico? El que tiene muchas posesiones, muchas casas, muchos coches. Todo esto es ilusión, todo esto no existe. Es a nivel de conciencia. ¿Qué es un rico? El que se identifica con la personalidad. El yo inferior, identificado con la personalidad, no puede penetrar en el reino de los cielos. Por esto nos insisten tanto los maestros en la impersonalidad. Renunciar a sí mismo. ¿Qué entendemos por renunciar a sí mismo? ¿Habéis reflexionado qué significa renunciar a sí mismo? Si uno es sí mismo y renuncia a sí mismo, deja de existir. Sería como una especie de suicidio, simbólicamente hablando. No podemos renunciar a sí mismos. Porque sí mismo es el yo. Renunciar a sí mismo significa desidentificarnos con los 3 mundos ilusorios de la personalidad, a nivel mental. Porque todo esto es subjetivo. No lo olvidemos. Ya hemos definido lo que es la conciencia del reino de Dios.
que denominamos intuición. Rigurosamente hablando, teníamos que hablar que la intuición es el contacto con el plano búdico, la sexta dimensión, pero lo vamos a dejar aquí y vamos a centrarnos en el tema de hoy. ¿Qué tipo de conciencia? ¿Cómo se expresa cada tipo de conciencia? Esto es importante. La conciencia instintiva, la conciencia animal, se denomina también la conciencia de rebaño. Las ovejas que siguen al pastor. La oveja no piensa, sigue al rebaño, sigue al pastor. Es la conciencia de masa. A lo largo de la humanidad, vamos unos años hacia atrás, unos siglos hacia atrás, la humanidad no pensaba, seguía. Conciencia instintiva, conciencia de rebaño. Los pastores, los dirigentes religiosos, políticos, militares, no tenían ningún problema, la gente seguía. ¿Por qué? Porque no pensaba, no razonaba, no analizaba, no discriminaba, correcta o incorrectamente, pero no era fácil manipular a la gente. Ahora también sucede, o sea, esta fase de conciencia no está trascendida totalmente, pero bueno, estamos gracias a la entrada del quinto rayo, que lo hablamos en el rayo de la mente, esta ha impulsado a la humanidad a pasar de la conciencia instintiva a la conciencia del intelecto. ¿Cuál es la conciencia del intelecto? Es la conciencia de la inteligencia, de la intelectualidad. El poner en duda todo. Ahora hay un político que dice tal y cual, y automáticamente surten tropecientas mil personas diciendo que no. ¿Es correcto o no es correcto? No juzgamos. Es simplemente, estamos hablando de conciencia. Las iglesias se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio todo. Conciencia discriminativa. Y luego lo veremos, esto es un gran problema. No es problema, es conflicto entre la idea de los líderes políticos, religiosos, lo que sea, y las masas que van entrando en la conciencia del intelecto, empiezan a pensar y ponen, como he dicho, en tela de juicio todo lo que hay. Forma parte de la evolución. Conciencia individual, autoconciencia, conciencia del yo, sentido del yo. Soberano, cada ser humano, soberano de su propia vida. Y la nota clave que impacta en la conciencia del intelecto es la libertad. Libertad de expresión, libertad de religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos a seguir? ¿Cuál es la conciencia de la intuición? ¿Qué es la conciencia crística? La conciencia del yo superior. Esta conciencia es la conciencia de síntesis, la conciencia de unidad. Si esto es nuestra propia alma, no existe tu alma y mi alma. Existe el alma una, el omni-yo, la mente universal de la cual nosotros somos pequeñas fracciones. La conciencia de la intuición es la conciencia de la inclusividad, del que todos somos uno. Fijaos que partimos de una conciencia de unidad gregaria, de rebaño, a una unidad diferenciada y volvemos a una conciencia de unidad, conciencia grupal. Pero esta conciencia grupal es totalmente distinta de la conciencia animal que se denomina la conciencia de alma grupal. Porque el fruto de la evolución por la cual nosotros salimos del reino animal con una conciencia grupal, una conciencia de alma grupal, a una conciencia de unidad, viene por la separación, la diferenciación. Recordemos el imán. El imán que es uno, se separa y vuelve a ser uno. A nivel humanidad, ¿qué implica? Que todas aquellas relaciones incorrectas, basadas en el autoritarismo, en que un líder obliga a los demás, se rompen para reconstruirse mediante la expresión del amor universal.
la verdadera unidad. Estamos hablando en términos de conciencia. Y antes de acabar me gustaría hacer un pequeño ejemplo que el maestro dio a sus discípulos cuando se hablaba de conciencia, de evolución de la conciencia, evolución de la luz. El maestro tomó a 3 discípulos para analizar si en una habitación había oscuridad o no había oscuridad. Recordemos, oscuridad, luz, ¿vale? El primer discípulo fue allí y vio, dice, no vio nada. Y volvió y dice, no sé lo que hay, no hay nada, no he visto nada, no hay nada. Bueno. El maestro mandó a un segundo discípulo con una linterna muy pequeña. Y fue allí, se metió en la habitación, encendió su pequeña linterna y dijo, ¡uf! ¡Qué horror! ¡Cuánta oscuridad! Y volvió al maestro diciendo, es horrible, la habitación está a tope de oscuridad. Luego mandó un tercer discípulo. Y ese tercer discípulo tomó una linterna impresionante, encendió la linterna y se fue a la habitación. Empezó a mirar y dijo, maestro, aquí no hay oscuridad, aquí solo hay luz. ¿Vale? ¿Qué significa? Es la frase oculta que dice que la luz revela la oscuridad y posteriormente la luz disipa la oscuridad. Hay otro ejemplo. En mitad de la noche, una noche oscura, puede haber una niebla tremenda, pero no nos enteramos, no somos conscientes, porque no hay luz. La luz y la conciencia es lo mismo. Cuando por el horizonte se elevan los primeros rayos del sol y abrimos la ventana, decimos, ¿cuánta niebla hay? ¿Vale? Pero cuando el sol sube, el sol disipa la niebla. ¿Vale? Esos son los 3 tipos de conciencia. Durante siglos la humanidad ni se enteraba de que estaba a oscuras. No se enteraba de que había corrupción, no se enteraba de que había enfermedades. Bueno, había enfermedades, bueno, era normal. No se enteraba, prácticamente vivía pues inconsciente de todo esto. Al despertar la conciencia intelectiva, aparece lo que estamos viendo ahora. Un caso de corrupción, ¡guau! Perfecto. No es perfecto que haya un caso de corrupción. Es perfecto de que seamos conscientes. Porque siendo conscientes de la corrupción, de la violencia, del terrorismo y todo esto, podemos solucionarlo. ¿Cómo? Pues con una linterna así de grande, emitiendo luz, emitiendo conciencia, emitiendo sabiduría, emitiendo amor. ¿Vale? ¿Cómo podemos nosotros emitir esta energía del amor? Primero, contactando con la fuente de todo amor, el ser interno. Este es nuestro trabajo individual en nuestra meditación personal. Atrayendo aquella fuente de amor que hay dentro de nosotros, que es nuestro propio ser interno, nuestra propia alma. Y luego expresando. Y aquí hago referencia a lo que hablamos en la charla pasada de Einstein, que hablaba de que teníamos que crear una bomba de amor. Y voy a utilizar el término bomba partiendo de la base de lo que es una bomba atómica. La bomba atómica, hay el concepto, si sois científicos lo sabréis, lo que es la masa crítica. La masa crítica es el número de moléculas de uranio enriquecido que tiene que existir para que se desarrolle una reacción en cadena. Es decir, un átomo emite un neutrón, ese átomo recibe este neutrón y emite 2. Y este emite 2, emite 2, emite 2. Una bomba atómica, cuando está en el silo, está compuesta de distintos trozos, con masas de uranio inferiores a la masa crítica. Esta masa crítica no explota, porque esta reacción en cadena no se produce. Cuando tiran una bomba atómica, ¿qué hacen? Unen todas las masas críticas, esas masas inferiores a la crítica, superan la masa crítica y se genera una reacción en cadena, una explosión.
El término de masa crítica se expresa en muchas cosas. En química son los catalizadores, si conoces de química. En sociología hay el experimento clásico de que por la calle hay una persona que se para y mira hacia arriba, los demás no miran. Hay otro que se para y también mira, hay dos. La probabilidad de que haya una tercera persona es mayor. Cuando ya son 10, ya se para todo el mundo. Han atravesado la masa crítica. ¿Vale? ¿Cómo podemos generar esta masa crítica? Simplemente generando la energía de amor suficiente para que sea un número suficiente de personas para que se genere esa reacción en cadena, se ilumine la humanidad. Fijaos que actualmente hay una serie de espejismos que encadenan al ser humano. Un concepto, un espejismo muy claro es el concepto de seguridad. La seguridad no existe. ¿Por qué no existe el plano físico? Todo es psicológico. Hay el concepto de seguridad. La seguridad no está. Cuando se hace propaganda de que se mandan policías, ejércitos en bien de la seguridad, se está generando más espejismo. Porque la seguridad es la conciencia instintiva, el instinto de la conservación, es decir, hacia la materia. Cuando nosotros, y esto sale muchas veces por la televisión, generamos confianza, aquella expresión tan clásica de si Dios no quiere no pasará. Es decir, si nosotros generamos la suficiente energía de amor, no pasará. Simplemente se trata de que nos convertimos en bombas de amor. Aquel gran maestro también nos lo dijo. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? La sal es una muy pequeña cantidad que si es realmente salada, sala toda la masa. Es como la levadura, que fermenta toda la masa. No quisiera generar un sentido de culpabilidad, sino simplemente quisiera generar un sentido de responsabilidad. Estamos a niveles de conciencia. ¿Os podemos imaginar que si hubiera un número suficiente de personas que generaran en meditación por el poder de la mente, por el poder de la fe, luego veremos qué es la fe, generaran la suficiente energía, podíamos parar la guerra de Siria? Simplemente hace falta que creamos. Creer es crear. La energía sigue el pensamiento. La fe, que normalmente se entiende como una fe ciega, yo me explican lo que quieran y yo me creo. Esta es una fe instintiva, la fe del carbonero que llaman. Estoy hablando de una fe de la intuición, del poder de la mente creadora. La fe se define como la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Es decir, es la utilización del poder de la mente iluminada por el amor. Fijaos que aquí mezclamos las tres virtudes teologales. La fe, el poder de la mente que proyecta hacia el futuro, que mueve montañas, por el poder del pensamiento creador. La esperanza es el futuro y el amor, el propósito. Cuando reunimos dentro de nosotros mismos el poder de la mente iluminada, iluminada por el propósito divino, por el poder del amor, nuestro poder es incalculable. Antes, cuando no llovía, se reunían los feligreses, sacaban el crucifijo mayor y oraban. Ahora los científicos dicen que esto es charlatanería, es superstición. Utilizaban el poder de la invocación, el poder de su mente muy pobre, pero generaban causas que en los planos mentales se transformaban en efectos que conseguían lo que pedían. El pedid y se os dará es algo científico. No hay ningún señor que en la oficina tenga una ventanilla y diga, ¿usted qué pide? Ah, pues eso se lo concedo, ¡pam!, timbre en un papel. No. Es una ley científica del poder de la fe, del poder de la mente.
Ahora hay cantidad de libros que nos explican que nos podemos sanar, que podemos conseguir dinero, que podemos conseguir la persona